Felices de que continúen con nosotros en este lunes. Nuestra entrevista central del día de hoy viene cargada porque vamos a tratar muchos temas económicos, incluyendo mantequilla, ¿por qué no? Que es el hombre del momento y el tema del momento, con el economista invitado del día de hoy. Luis Humberto Vargas está con nosotros, agradecemos que haya aceptado la invitación. Qué bueno que podemos tenerlo hoy iniciando el mes y casi finalizando el año. Es cierto, muchas gracias por la invitación y te felicito, bueno, a ti y a todo el equipo por haber tenido esta cobertura a nivel de la opinión pública nacional, tratando temas que son de indudable interés y de importancia para la vida de los dominicanos. Así es. Dunia. Bueno, buenos días, señor Vargas. Amanecimos la semana con que el gobierno continuará pagando el subsidio de los combustibles y de la tarifa eléctrica para evitar, entre otras cosas, un alza en ambos. Y yo quiero preguntarle, ¿cuánto tiempo puede permitirse un gobierno tener este tipo de subsidios? Sabemos obviamente que no es el subsidio al combustible, por ejemplo, no es de ahora. Venimos arrastrándolo desde el año pasado, sobre todo para mantener un precio equilibrado frente a todo lo que está aconteciendo internacionalmente. Pero ¿qué tiempo se puede permitir un gobierno estable subsidios a su población? Esa es una interesante, importante pregunta para empezar. Lo primero que debo de aclarar, que emito opiniones sobre la base de informaciones y generalmente son informaciones oficiales. ¿Qué ocurre? Si mal no recuerdo, tal vez usted era muy joven, yo estuve al frente del debate de los combustibles en la época de Balaguer, hace 30 años, 40 años. Y las amas de casa protestaban por el precio del gas licuado del petróleo. Entonces Balaguer, ante de manera sensible, hay que ver ese punto de vista, la buena voluntad, decidió abrir una investigación. No quiero que lo que ocurrió en aquella época sea retomado, pero sí se logró determinar que había habido un desfalco de 600 millones de pesos en la gestión de los combustibles. Ahora, ¿qué es lo que me interesa destacar? Que Balaguer decidió solo por 2 semanas, oigan bien, solo por 2 semanas, transparentar el precio de paridad de importación, que no es más que el precio a que compramos todos los combustibles en el extranjero. Se publicó durante 2 semanas, vuelvo a repetir, solo 2 semanas. Pero el convenio era, con las conversaciones con que yo jugué de asesor, de que se publicara semanalmente. Ocurre que una de las principales dirigentes del Partido Revolucionario Moderno se pasó 4 años con su asistente, que creo que es embajador ahora mismo en Colombia, prometiendo y comprometiéndose de que cuando llegara al gobierno, una famosa senadora con un cargo importante hoy a nivel de una de las principales comisiones que tiene que ver con ética, se les olvidó a él y también al funcionario de que habían hecho un compromiso público durante 4 años. De lunes a viernes, por supuesto, el programa, una de las principales emisoras del país. Yo le he exigido varias veces a esa señora que ella, por el alto cargo y su compromiso, que no lo hice yo, lo hizo ella, se publique el precio de paridad de cada uno de los combustibles. Ese precio de paridad comprende a cómo usted lo compra en el extranjero, el transporte, el pago de intereses, también la carga, descarga, el almacenamiento, antes de que entre a, como se le dice en economía, a puerta de planta. Por ejemplo, a la misma refinería de petróleo. Entonces, eso que ha sido demandado durante decenios, no ha habido manera de resolver. Entonces nosotros, se nos está diciendo que se está subsidiando. Yo creo en la información que me da el presidente, porque es una persona que lo considero muy decente y preocupado por los problemas nacionales, pero
La ley es la ley. ¿Por qué una información que debe ser pública no se publica? En Haití, oiga bien, en Haití se publica el precio de paridad de importación, donde es un país que tiene muy serios problemas desde el punto de vista de los combustibles. Entonces, eso que quede claro. Ahora, entrando directamente a la pregunta, no es cierto. Aquí se ha subido de manera extraordinaria el precio del querosén, de manera inaudita. Y también se ha elevado enormemente el precio del Aftur, o sea, el combustible que utilizan los aviones. Por un lado se subsidia, se financia, se subvenciona el turismo, pero cuando se subvenciona el turismo la gente no dice nada. Pero cuando se subvenciona los combustibles, entonces hay preocupación. No, mire, con lo que entra y sale, que es el caso, por ejemplo, del gas licuado del petróleo, porque hay un impuesto que se le dice comisión de 0,80, que son 80 centavos por cada galón. En dado caso, los propios consumidores de gas licuado, por este pago, hacen un aporte mayor que en tal caso está calculando el gobierno, pero eso hace decenios. O sea, lo que usted nos está explicando es que ese subsidio no es tal. No es tal. ¿Por qué? Porque vamos a virar los numeritos sobre la mesa y vamos a transparentar. Y creo que, oiga bien lo que le digo, este es un tema un tanto de carácter técnico, porque yo culpo en gran medida a los asesores del presidente que no le han hecho las aclaraciones del lugar. El último año del gobierno de Danilo Medina ha estado... Oiga, esto es general. ¿Por qué? Porque hay unos precios que se establecen de manera arbitraria y por eso él se mantiene en secreto el precio de paridad de importación, que es el precio a como compramos cada uno de los combustibles. Además de eso, ¿qué es lo que se está hablando? Del Aftur, pero el Aftur está súper subvencionado. Un avión, oiga bien, un avión tiene un impuesto fijo que es por ley muy inferior al que yo estoy pagando y paga usted y paga cualquiera de los que están en esta planta. En términos de impuestos, nosotros pagamos más de 80 pesos. ¿Cuánto paga? Un avión, oiga bien, que es una gran empresa transnacional. ¿Cuánto paga por el impuesto por galón? Una equivalente a una quinta o sexta parte de lo que nosotros pagamos por la gasolina, pero eso no se habla, eso es intocable. Además de eso, déjeme decirle, cuando pagamos 16% también, que es el ad valorem, en ese 16% se paga pero sí, estamos hablando de cifras extraordinarias. ¿Usted sabe cuánto se le pone al galón del Aftur que consumen de las grandes transnacionales del mundo, que son esas grandes líneas aéreas? 6,50%. Pero en el caso, por ejemplo, de los combustibles, que no sabemos qué fórmula utilizan, pero se supone que si sube el barril, sube la gasolina y que si baja, baja la gasolina, pero está bajando y aquí los precios están congelados. ¿Por qué? Porque no se sabe, queremos en la buena fe, pero no se quiere sustentar esa buena fe en información. Y en este caso, creo que pudieran jugar un papel positivo los medios de comunicación, los reporteros, los comunicadores, exigiendo al gobierno que es transparente, por Dios, porque es cada martes, o sea, de acuerdo al precio internacional que está establecido, y nosotros nos llevamos el precio de referencia de Estados Unidos, pero ¿a quién le estábamos comprando? Era Venezuela. Es decir, que, mire, yo tengo tiempo, años ya, yo de vez en cuando, inclusive publico de circulación restringida, el Observatorio Dominicano de Energía y Minas, donde semanalmente yo trato el problema de los precios de los combustibles. Pero eso es... Entonces, ¿por qué no baja cuando baja el petróleo? Porque le estoy explicando, ese es el problema, uno de los problemas de fondo. Al no transparentar, no se sabe real y efectivamente a cómo lo están pagando. Además, aquí hay distorsiones desde que tuvo la gran empresa Shell. ¿Qué hacía Balaguer? Dejaba que ellos fijaran el precio. Ahora, ¿qué hacía Balaguer?
se retrasaba en el pago que había que hacerle a Shell, porque ¿quién era la importadora? Igual el gobierno ha dicho ayer que con el tema de la energía eléctrica tampoco se va a permitir que se incremente y que van a seguir subsidiando. Pero eso es falso, porque todo el mundo está recibiendo una factura mensual con más recursos que lo que pagaba hace 5 meses. Eso es una intervención que hay que hacer de manera directa. Y se ha subido de manera extraordinaria. Lo que pasa es que solamente un programa se puede grabar y todavía faltaría tiempo. Porque en el caso de los combustibles que se consumen, fundamentalmente el fuel oil 6 y otro, el fuel oil 2, que inclusive ha venido a sustituir el gas natural licuado. Porque aquí no crea que son tontos esos generadores de electricidad. Ellos hicieron convenio para comprar el gas natural, inclusive hay una planta que hay que pararla en estos momentos, que es la de Manzanillo. ¿Por qué? Pues ¿cómo está el gas natural? Usted busca hoy y debe estar en $6.60 el millón de BTU, que es la unidad. ¿A cómo estaba hasta hace un mes? A 9, 10 dólares. Pero ¿cómo se está transando en los mercados? Es aproximadamente, mercado si usted quiera está paralelo, a 25 dólares. ¿Y usted cree que lo que están, que son esas plantas que están consumiendo gas natural, lo están comprando real y efectivamente a precio de mercado? No. Igual tenemos un serio problema con el caso del carbón. El carbón ha llegado a 400 dólares la tonelada métrica, ha bajado. Pero acordémonos que el gobierno comenzó a comprar la tonelada métrica a 60 dólares. Mire, esta es una situación tan caótica que hay en todo el sistema energético, que no solamente de los combustibles, de los hidrocarburos, sino el caso del carbón, el gas natural, oiga lo que le estoy diciendo, que estamos en una situación de emergencia, pero eso no se dice a la población, lo que todo se enfoque a nivel de subsidio. Oiga, estas plantas, si siguen subiendo esos precios, tanto del gas natural como el caso del carbón, hay que detenerla. Y el 42% de la energía eléctrica depende del gas natural de República Dominicana. Y si usted tiene esa otra planta, que es Punta Catalina, más del 30% estamos dependiendo. Entonces tenemos un sistema, una matriz de energía eléctrica que está dependiendo de dos combustibles que escalar al techo es lo de menos, escalar a las nubes y de ahí para el cielo. Debiera de haber un estado de emergencia. Ahora, ¿qué significa eso? No es por combustible, que aquí va a haber que subsidiar la energía eléctrica en cerca de 80.000 millones de pesos, no como se dijo en el presupuesto, 53.000 millones de pesos. Oiga, con 80.000 millones de pesos, yo vengo años diciendo, no se le debe entregar un solo peso de subsidio al sistema de energía eléctrica, exceptuando a los pobres, porque hay posibilidades que sencillamente se le haga el subsidio directamente a los pobres. Oiga, 80.000 millones de pesos dedicado a construcción de vivienda en este país, el impacto es enorme, 10, 20, 30 veces más que el impacto que puede tener la energía eléctrica. Pero esas son cosas que no se quieren oír en el país. Dunia. Señor Vargas, bueno, usted mejor que nadie sabe que recientemente el ministro de Hacienda, Jochi Vicente, consideró que es insostenible, como usted dijo, el precio actual de la tarifa eléctrica, pero entiende que no es el momento para un reajuste tarifario contemplado en este asunto del pacto eléctrico. ¿Qué usted opina de eso? Bien, estamos siempre al día, tomando una decisión y no, así no vamos a llegar nunca a este país a ningún lado que valga la pena. Dejémonos de propaganda, dejémonos de publicidad. Esa Punta Catalina se sabía que no se podía construir porque ningún sistema que se respete energía eléctrica puede sobrepasar una planta más del 10% de la producción de energía. ¿A cómo estamos? Hemos llegado a 33, 35%. En caso de que Dios, no solamente Dios nos cubrió, sino también la Virgen de la Altagracia, porque está más cercana, por eso me encanta esa admiración y esos ruegos del pueblo dominicano hacia la Virgen de la Altagracia, que está en la Biblia. Oiga bien, porque ¿a quién se acercaban los fieles? Era la Virgen, no a Jesús, porque eso era más complicado. Oiga, si es así, entonces no podemos estar creyendo que las cosas son de buena suerte. Si aquí viene un ciclón, nosotros podemos tener
la situación que es similar a Puerto Rico, por eso se sabía. ¿Dónde está colocada la planta de energía eléctrica? Punta Catalina, al lado del mar. Con un tsunami, mira, se la lleva la planta ahí mismo. Eso sin contar con todos los problemas de contaminación. Entonces, le pongo esto como ejemplo para que usted vea que no estamos teniendo una solución. Además de eso, no hemos tomado, revisen la prensa, durante esta administración y la administración anterior se han estado tomando cientos de millones de dólares. Eso cada cierto tiempo. Todavía a la última vez, 250 millones de dólares en el último préstamo. Y ni siquiera hemos sido capaces de comprar los contadores. Hay 900,000 contadores que debieron de haberse comprado que no se han comprado. O sea, hay zonas aquí que lo ponen de relajo a los clientes. El cliente dice, mira, por favor, llama a la compañía, no se preocupe, mira, al otro día. ¿Qué al otro día? Pasan días, pasan semanas, pasan meses y no se le instala el bendito contador. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se hace una conexión directa. Realmente el que está haciendo las conexiones directas no son los consumidores, ni hablar ni siquiera a nivel popular. Es la misma. Son las mismas compañías distribuidoras de energía eléctrica y el mismo responsable que es el Ministerio de Energía y Minas, que no ha cumplido. Oiga bien, ese equipo que está ahí le haría un gran favor al país si renuncia de manera inmediata. Lo que pasa es que aquí un funcionario llega y se cree con el propietario y diciendo que esto y aquello y lo otro y no vemos los resultados. Pero si no hay resultado, ¿por qué el presidente no ha remediado la máquina? Bueno, ya es una decisión de él que yo la respeto, porque el equipo que está hace tiempo que debió haber sido barrido. ¿Por qué? Porque no cumplió. Oiga, en asuntos tan elementales como es la compra de los contadores, y esa información es pública, Sí, porque usted la puede claro, buscar oficialmente, no dieron la talla. Aquí se vive dando apagones a ton y son. ¿Qué me extraña? Mire, desde que yo soy chiquito, de la época de Sauri, estoy oyendo de que no se preocupe, aquí ya estamos al tri de terminar con los apagones. Y si comienzo a contarle todas las administraciones. Y este mismo funcionario hace varias semanas dijo que no nos preocupáramos, que íbamos a tener 24 horas energía eléctrica. Aquí bueno, hay circuitos que nada más es de nombre. en mi casa no me ha bajado. Después que me subió a 10,000 pesos, no ha bajado jamás. Eso es pero ¿qué ocurre? Porque tenemos un sistema legal que no es efectivo. El día que nosotros... Bueno, y la palabra del presidente, sus propios funcionarios la tiran por el suelo. Bueno, porque él mandó a dar para también, atrás a eso. Oiga, aquí hay que descentralizar. Que usted pueda quejarse, no solamente ante la compañía, porque eso de proconsumidor no sirve. El prousuario no sirve. Prousuario. Esto, y el caso de la que tiene que ver con ¿verdad? Sobre todo hasta a nivel de banco también. Cuando ellos dicen, no, eso es un problema. Mire, al contrato ahora entre que usted las menciona partes. la palabra banco, señor Vargas, las cifras tan halagüeñas que siempre salen de la puerta del Banco Central, ¿se siente en los ciudadanos de a pie? No se trata de que no se siente, es que viven desinformando permanentemente. Y yo he hecho ya análisis, yo me cansé, desde el año 90, que fue la discusión que yo empecé con el Banco Central, tenemos 30 años, viven manipulando, falsificando informaciones. Y todo empezó porque en la época imagínense ustedes, hace muchísimos años, antes de los 90, se dedicaron a decir que en el sector primario incluían la minería. Y dije, pero ustedes se están volviendo locos. Una de las industrias más modernas que hemos tenido en República Dominicana es la que está relacionada con el oro. Pero ese gobernador ha sido condecorado a nivel nacional e internacional. Bueno, pero eso ya que lo condecoren, pues esos son los grupos de poder, pues ese señor no sabe de economía. Oiga bien, el gobernador no sabe de economía. Lo único que vive es rindiendo informes por la prensa, como está haciendo, que, oye, un banco que tiene un déficit de 60,000 millones, un déficit que se le llama cuasi fiscal de 60,000 millones de pesos, vive publicando espacios pagados como si fuera un departamento de comunicaciones. Y eso se ve normal, pero no en un periódico, en todos los periódicos. Pero el problema no es que solamente eso, sino que ¿cuánto tienen el activo que tiene que darle al gobierno central? El gobierno central le tiene que dar al Banco Central, eso no se habla, más de 650,000 millones de pesos. ¿Pero mediante qué? El mecanismo ficticio, el mecanismo que no es muy decente. Pero el gobierno lo dejó, pudo haberlo quitado. ¿Por qué?
porque no es el gobierno. Usted cree que quien tiene el poder aquí es el gobierno, son grupos de poder que son los que deciden quién que tiene que ser el gobernador. Y si ese gobernador hace lo que le dice el grupo de poder, inclusive poniendo en riesgo. ¿Por qué? Porque esa junta monetaria, oiga bien, tiene un privilegio que en caso de una devaluación, porque el país que no lo despinta nadie la devaluación, ¿quién es que tiene la información privilegiada para hacer transacciones inmediatas? Los miembros de la Junta Monetaria, porque tienen una información privilegiada. Y no lo digo yo. Hubo un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional hace decenios, donde se estableció que debía el gobierno central buscar un mecanismo de elección y selección de los miembros de la Junta con criterios independientes, que es un criterio de desempeño estructural. O sea que si usted no lo cumple, no hay posibilidad de acuerdo. ¿Y quién lo está violando? ¿Quién es lo que se ha dedicado a violarlo? El mismo Fondo Monetario Internacional, que vive dando informaciones. Aquí esto es un relajo. Dan una información de crecimiento de la economía, acaba 2 o 3 meses, otra revisión. Ya yo ni sé, son tantas las revisiones que hacen. ¿Por qué? Porque parte de criterios erróneos. Oiga, entonces, terminando la idea, son 650 mil millones de pesos que supuestamente le debe el gobierno. Pero ¿cómo el gobierno va a pagar 650 mil millones de pesos cuando está también en déficit? Ya aquí ha habido operaciones que queriendo hacer operaciones de monetizar, eso sería una locura, porque sería un espanto inflacionario. Ahora, ¿de qué viene? Que no lo sabe la opinión pública. ¿Qué viene? Ya en poco tiempo lo puedo señalar. El Banco Central se da el lujo de sencillamente emitir pesos, con esos pesos compra dólares, pero como emitió pesos, entonces se dedica a la emisión de certificados para recoger los pesos emitidos. Y eso es lo que usted ve que se está hablando de reservas internacionales, que también no da, porque es tanta esa montaña de certificados que han emitido, y eso aparece por el lado del pasivo, los valores emitidos que están en más de 800 mil millones de pesos. Eso sencillamente revela que hemos fracasado, tal y como fracasó el Banco Central, que nos prometió estar en una meta de inflación del 4%. ¿Y cuánto está? En más de un 8%. Debió de renunciar también el gobernador del Banco Central, porque estuvo haciendo campaña y todo lo que están alrededor de él diciendo lo que dice el gobernador, porque nadie se atreve a decir algo diferente a lo del gobernador. Bueno, Dunia, 3 minutos, todavía queda la pregunta de los amigos televidentes. Dele con la suya, por favor. Bueno, señor Vargas, usted ha dicho muchas cosas y que a juicio suyo entonces el gobierno vive improvisando en cuanto al asunto de la tarifa eléctrica. Y con relación, y vuelvo otra vez al tema de los subsidios a los combustibles, solamente de enero a septiembre, que recientemente finalizamos este mes de septiembre, el gobierno ha pagado más de 30 mil millones de pesos en el asunto del subsidio de los combustibles, y eso significa más del 70% de los subsidios del Estado. Eso es, ¿qué le parece a usted? ¿Eso es normal? ¿Eso es aguantable? ¿Durante qué tiempo? O sea, ¿cómo es posible que se pague tanto de subsidio por los combustibles? Mire, 30 mil millones de pesos. Solo en eso, ¿eh? Oiga, solo en eso. pero solamente en eso. El negocio de los combustibles posiblemente sea el principal negocio de República Dominicana. Oiga bien. Sin producirlo. No, porque eso no es importar. Nosotros estamos dependiendo, oiga bien, de Estados Unidos. El 85% de los combustibles, y gracias a Dios, pues estuviéramos dependiendo de Venezuela, ya no hubiera llevado. San Quintín. Exactamente. Y el otro 13% es de los Países Bajos, Holanda. Y el restante, uno que otro país. Digo Estados Unidos porque Estados Unidos, al tener una relación comercial, nos puede garantizar. Y no solamente aquí, sino también el caso de Haití, que es un tema de estrecha vinculación. Entonces, esos 30 mil millones, oiga, en unos gastos que se han estimado en 1.200.000.000, oiga, por favor, ¿a cuánto se le está ascendiendo? Eso es minúsculo, eso no tiene peso. Si usted le aplica el 10%, estaría hablando de alrededor de 120 mil millones. ¿Y cuánto es el 1% de 120 mil?
Oiga, Mire, 12.000 millones. Vargas, casi que tenemos que irnos, pero por ejemplo el tema de la comida, el costo de la vida, que el gobierno lo asocia mucho a los elementos internacionales que están impactando de manera directa a República Dominicana, ¿es cierto o no? Según su parecer. Mire, volvemos otra vez a lo mismo. Aquí se vive inventando. Y ni siquiera lo que acá redactan los comunicados del Banco Central leen lo que ellos mismos han escrito. Lea el último comunicado, inflación subyacente, 7.20%. ¿Y cuánto es la inflación general? 8,80%. Es decir, que admiten que la mayor parte de nuestra inflación es de carácter nacional. Además, oiga, todo eso es cuento de camino. No es que si usted compra en el extranjero un combustible, como ya he dicho, gas natural, tiene que rebotar internamente, pero cuidado. Aquí se tiende a rebotar más que proporcionalmente. Si sube un 10% en los combustibles aquí, que sería parte del costo, ¿qué es lo que se hace? Se pasa directo el 10% al precio de venta. Digamos el 10%, usted tiene un costo de producción de 30%. ¿Cuánto tendría que ajustar al precio final? Un 3%. ¿Cuánto se ajusta? 10%. ¿Y qué hacen los importadores? Tienden a aumentar mucho más, 10, 20, 30, 40%. El gran negocio de este país es la importación. ¿Y con qué se mantiene? Con dólares que no lo producen los empresarios dominicanos. Vamos a hablar claro. ¿Quiénes son los que lo producen esos dólares? Lo producen básicamente la comunidad nuestra en el extranjero, los exportadores que están siendo sacrificados, por nunca se atreven a decir que hay necesidad de una devaluación. La misma gente de zona franca están siendo afectados. ¿Cuándo un zona franquero ha demandado, exigido que se reconozca tal y como tal la tasa de cambio? No hay uno solo. Oiga, así no puede marchar el país. Haití, lo que está ocurriendo en ese país, ¿impactará o ya está impactando nuestra economía? Yo ¿Qué usted preferiría prevé? dedicar un solo programa a Haití. un día, ¿verdad? Dentro de 6 Mire meses. lo que ocurrió en la zona franca la semana pasada. Mire, hay que solidarizarse, ¿verdad? Con los propietarios de esa empresa porque realmente hubo destrucción. Pero ese tema, oiga, es de tal complejidad que no puedo en tan poco tiempo fijar una posición que pueda entenderse. De todos modos, para no dejarlo completamente en el aire, debo de señalar que no es cierto, como están diciendo, que son agentes externos los que están interviniendo en Haití. Esa situación es resultado de todo, de el propio régimen económico, político, medidas de política que se han adoptado de manera equivocada. Por ejemplo, y también de intereses externos. Durante Aristide aceptó que el Fondo Monetario Internacional, que aquí ha tenido un impacto negativo, desmantelara lo poco que quedara de la producción artesanal, lo poco, digamos, la poca fuerza que se había constituido a nivel de la agropecuaria. Entonces, si usted destruye un sistema de producción y llega al absurdo de establecer, pues aquí hemos gritado con arancel cero para una serie de productos agrícolas. Que ya vence el mes que viene. Bueno. Y hay productores que se han quejado. ¿Pero y por qué tenemos que tener arancel cero? Vamos a seguir sacrificando a nuestros campesinos. Vamos a seguir metiendo la pata como la metió el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, que no planificó tal y como sus dirigentes habían planificado. Habían dicho que iban a planificar a un programa a corto plazo después para salir de esta pandemia. No, ¿qué es lo que ha ocurrido? Nos hemos dedicado al turismo. Así no, pero volvemos otra vez a la cuestión de la agricultura. Oiga, Vemos positivo el caso de los esfuerzos que están haciendo este programista, pero no hay ningún plan, aquí no hay ningún desarrollo de la agricultura. A 1.000 pesos la tarea de tierra dañada. Pero oiga, ¿cuánto es que hay? Eso es lo que va a dar 5.000 y pico millones. Sí, pero eso de, si tenemos por tarea, eso es lo que da son más o menos 20.000 tareas, lo que va a dar, por Dios. Mire, brevemente responda, porfa, 1 minuto vamos a tomar de la segunda hora, porque los amigos televidentes tienen preguntas. Guaraguao 87, ¿qué usted opina sobre la fórmula de Ito Bisonó? Que todo el mundo esperó y nada. ¿Qué opina usted? Pero eso fue lo que hablamos. Bisonó promete, pero aquí hay que plantarse, no delante del presidente, es de los grupos que son los que controlan este país, que están vinculados al sector de la energía eléctrica. Y hay que publicar y así vamos a tener, pues no están hablando de mercado, no están hablando de que los consumidores tengamos información. Vamos a transparentar y vamos a dejar esta confusión
Transparentar. Usted Sí, lo está diciendo desde el transparentar. inicio. Mire, Rosalía No solamente Gómez. ese señor, cualquiera que sea ministro. Y además de eso, no tiene por qué estar ese departamento. Porque Está aquí, de más. oh, pero venga acá. ¿Y por qué tiene Industria y Comercio que está bregando con Energía y Minas si tenemos un Ministerio de Energía y Minas? Oiga, entonces están bregando con cada producto agrícola. Y en agricultura, no, eso le toca al Ministerio de Energía y Minas. Pero eso ya Duplicidad implica una de funciones. reestructuración del Estado Dominicano. Rosalía Gómez, a través de nuestro chat en vivo en YouTube, pregunta que para dónde va un país que vive cogiendo prestado. Ah, no, pero imagínense. Eso es una enorme preocupación. Dijo John Adams, el famoso, uno de los principales políticos de Estados Unidos, que hay dos maneras de usted someter a un país. A través de armamentos con cañoneras y a través de la deuda externa. Nosotros estamos teniendo una dinámica, no a nivel de alerta roja, sino de peligro. ¿Por qué? Porque cuando usted tiene que destinar cerca de 226 mil millones de pesos para pago de intereses. Oiga bien, debiéramos de revisar. Esto no puede seguir. Y más ahora porque va a subir, porque está subiendo la tasa de interés. Y si a eso usted tiene que agregarle más o menos 150 mil millones que tiene que ver con aplicaciones financieras, que es tomar prestado para pagar lo que se debe, porque quedamos, o sea, oiga, no hay manera de avanzar. Finalmente, Mercedes Pilar, el caso de Mantequilla, ¿qué usted opina? Mantequilla no es más que parte del folclore de República Dominicana. Vive, inclusive ha barrido con los economistas, ha barrido con los bancos y todo el mundo. Pero lo que tenemos que preguntarnos, ¿cómo es posible que en este país surja este tipo de personas que algunos lo han calificado, no yo, ¿verdad? Algunos lo han calificado de charlatán? Porque mire, en los negocios, todo lo que esté rindiendo, 20, 25%, ya está bien. ¿Pero qué opina usted? ¿Es un sistema piramidal? ¿Hay lavado de No, eso se le llama no sistema piramidal, eso se le llama esquema Ponzi en economía. Pero el esquema Ponzi lo está en Estados Unidos, tenemos aquí, ¿quién tiene el principal esquema Ponzi? O el Banco Central, porque vive emitiendo certificados y certificados. ¿Y con qué paga los certificados? Con los pesos que está recogiendo. Y eso es una montaña que se va elevando, pero nadie le dice nada, ¿verdad? No al gobernador, sino a los miembros de la Junta Monetaria. O sea que Mantequilla opera similar al Banco Central. Sí, a la lógica del Banco Central, que es el esquema Ponzi. Como han operado bancos comerciales locales, o no estamos olvidando de crisis, porque no es solamente él, que dicho sea de paso, antes que se me olvide y se cierre el programa, mucho cuidado, porque aquí hay una legislación y los bancos ya han adoptado de manera administrativa la aplicación de la ley monetaria, aplicación de leyes monetarias y crediticia, cuando eso debiera de ser una decisión de un tribunal. Aquí los bancos, y eso es lamentable, sencillamente barren con el sistema jurídico. Y no hay manera que se estableció administrativamente. No, no y no. Usted tiene que someterse al ordenamiento jurídico y para eso tenemos un código monetario y crediticio. Agradecemos enormemente su visita en este lunes en El Despertador, Luis Humberto Vargas, economista. Momento de una pausa y antes de la pausa hay otras informaciones que debemos tocar y luego de esa pausa también vamos a abrir las llamadas para el desahogo como cada día. Ya no va a ser miércoles y viernes, sino todos los días. Linda Cortorreal con otro resumen informativo.